Buenas noches, amados hermanos. Pueden sentarse. Vaya de regreso nuevamente al Evangelio según Mateo. Y quiero que esta vez me acompañen en capítulo 9 de Mateo. Y si usted nos ha acompañado durante todo este tiempo, sabrá que vamos en el versículo 18. Así que usted vaya a Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26. Y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Mis amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche, cuando nosotros vemos este texto y lo vemos encajonado en todas las hazañas que nuestro Señor Jesucristo hasta este momento ha realizado, pudiese que algún lector descuidado pudiese decir: ¿pero qué hace ese texto allí? Y creo que el enfoque de Mateo es muy preciso, el enfoque de Mateo es claro. Y creo que Mateo nos quiere informar acerca de una realidad en la vida de cada ser humano. Hay una especie de repulsión por parte del ser humano hacia la muerte. Hay un sentido de que algo no es natural. La muerte es algo que trae al corazón de cada ser humano un sentido de que algo no está muy bien. La aflicción, el dolor, la angustia. Pudiese parecer que la muerte es algo antinatural para la vida de todo ser humano. El ser humano no quiere pensar en la muerte. A muchos les aterra la idea, tan solo mencionarla causa escalofrío para algunos. Y yo sé que usted ha vivido eso. Usted le menciona la muerte a su abuelo o abuela, a un amigo, primo, a alguien cercano, y prefiere esquivar esta palabra, la muerte. La muerte es algo que la gente no quiere ni siquiera tocar con pinzas, no quieren mencionarlo. Y claro, es una aversión con justa razón. Es una especie de rechazo con justa razón, ya que la muerte produce eso, mis amados hermanos y amigos: dolor, angustia, ansiedad para algunos, incertidumbre, claro que sí. La Biblia nos insta a considerar la muerte como un pensamiento constantemente prudente y sabio. La Escritura nos llama a eso, a que consideremos la muerte como un pensamiento constante en nuestras vidas y como algo realmente sabio. Miren, damas y caballeros, una de las cosas que yo creo que hacen los placeres de este mundo es distraernos de lo verdaderamente importante. Y una de las cosas que son importantes para cada ser humano es pensar en esto, en la muerte, porque inevitablemente a todos nos llegará la muerte, inevitablemente a todo ser humano le llegará la muerte. No hay quien diga: yo viviré eternamente. La gente, el ser humano está buscando el elixir de la eterna juventud, pero la muerte tarde o temprano
tocará a tu puerta. Y los placeres en este mundo son un entretenimiento para disipar la realidad de la muerte, y Satanás lo ha utilizado así. Eclesiastés 7:2 dice lo siguiente: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Aquí Eclesiastés nos enseña que es mejor que usted considere la muerte. Es mejor estar en un velorio porque eso nos pone de relieve con la realidad de que un día vamos a morir. No distraiga su atención de la muerte. La Biblia nos llama a eso. Es mejor que usted le preste atención a la muerte, que constantemente ande en fiestas y disipando la idea de que un día usted va a morir. Porque si usted realmente considera la muerte y en su corazón, como dice la Escritura, hay algo de eternidad, llegará a una conclusión. Todos aquí, sin excepción alguna, vamos a tener que caminar por ese sendero, la muerte. Pero no todos aquí, escúcheme bien, no todos aquí vamos a correr con el mismo destino, y eso hace la diferencia a la hora de enfrentar la muerte. No todos vamos a correr con el mismo destino, todos vamos a morir, pero si hay eternidad y si hay vida o muerte después de la muerte, debemos considerarlo un poco más. Bueno, yo creo que a eso es a lo que nos llama el pasaje de esta noche. Mateo ha compuesto toda una sección para dejar bien en claro el poder del Mesías. Dejar de relieve ¿qué? Sino las credenciales del Mesías. Y como le digo, si usted es un lector descuidado, usted pudiese decir, pero ¿cómo encaja esto? Y más a la luz, si lo vemos a la luz de los demás relatos sinópticos, Marcos y Lucas, porque ellos tienen un orden totalmente diferente. ¿Cuál es el propósito de Mateo al encajar este pasaje de la manera en cómo lo hace? Bueno, sabemos que Mateo no es precisamente cronológico, él no es lineal, pero él sí tiene un propósito muy definido. Déjeme dárselo. Nuestro Señor Jesucristo hasta este momento ha demostrado tener poder sobre el cuerpo, la enfermedad, en otras palabras. Los elementos, la naturaleza se somete al Señor Jesucristo. El plano espiritual, las huestes de maldad se someten a nuestro Señor Jesucristo. Él puede y tiene el poder para perdonar pecados. Y si usted es un judío que está esperando al Mesías y realmente ha conectado los eslabones correctamente, usted esperaría que el Mesías no solamente tuviese poder sobre lo ya mencionado, sino que Él tenga poder sobre lo que atemoriza a todo hombre, la muerte. Esperaríamos eso, que quien es Dios encarnado tenga poder sobre la muerte. Y he sido muy selecto en dar el título, porque el título es muy significativo. Déjeme darle el título de esta enseñanza: Emanuel, el Rey, dador de vida. Y usted se preguntará, ¿por qué Emanuel y por qué no Jesús? Bueno, conforme desarrollemos este tema, les iré explicando por qué fui selectivo en escoger este título, porque más que un nombre es un título. Por favor, amigo mío, no le llame a su hijo Emanuel. No es un nombre que usted quiera darle a su hijo, porque no resalta lo que realmente nuestro Señor Jesucristo es con este título. No es un nombre, es un título solamente dado al Mesías. Así que póngale Santiago, póngale Nehemías, póngale lo que usted quiera, pero por favor no le ponga Emanuel. Emanuel solo es un título que encaja perfectamente con nuestro Señor Jesucristo. Esta porción entonces revela su poder sobre la muerte, y este es el tema de esta porción, el poder de Jesús sobre la muerte. Y hasta este momento yo no tengo un bosquejo definido, pero quiero navegar
con ustedes por este texto, reconociendo algunos aspectos en relación a nuestro Señor Jesús y su trato con estos personajes mencionados. Y llegando al primer versículo, el versículo 18, la Escritura dice: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué cosas estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo hasta este momento que Mateo quiere resaltar? Bueno, si usted va a versículos anteriores, usted recordará que nuestro Señor Jesucristo tuvo algunas preguntas acerca del ayuno y cómo lidiar con el ayuno, que lo que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando acerca del ayuno. Así que mientras nuestro Señor Jesús estaba enseñando acerca del ayuno, viene este hombre, se presenta delante de nuestro Señor Jesucristo con una petición. Hay un anhelo en él, hay un deseo en él. Y quizá Mateo no es tan específico en darnos a entender ese anhelo de este hombre, pero los demás evangelios sí nos muestran que hay una urgencia de parte de este hombre. Este hombre quiere que nuestro Señor Jesús atienda a su urgencia. Mateo nos pone de relieve con la idea de que esta niña ya ha muerto. Pero si nosotros tratamos de reconstruir la historia, tocando los demás evangelios, vemos que esta niña aún no ha muerto. Mateo ya lo toma como que ya haya muerto y no es una contradicción. Son diferentes perspectivas que usted tiene que entender si es que realmente quiere interpretar las Escrituras correctamente. Pero lo que Lucas y Marcos nos enseñan es que esta niña aún no ha muerto, pero sí está agonizando. Y esta es la urgencia del hombre. Mientras él decía estas cosas, se presentó un hombre principal, y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. La Biblia de las Américas nos dice que este era un oficial de la sinagoga. ¿Y qué es un oficial de la sinagoga? Bueno, este es el archisinagogo, este es el principal en la sinagoga. Dentro de las sinagogas había un consejo de ancianos que lo que hacía era organizar la sinagoga para que todo el sacramentalismo, todas sus reuniones se pudiesen dar de una manera correcta. Pero este no es cualquier anciano, este es el archisinagogo, este es el principal de la sinagoga. Este es un hombre muy importante que se presenta delante de Dios. ¿Y por qué hago salvedad en esto? Porque es que mire la manera en cómo este hombre se presenta. Un principal se postró ante él, y a Mateo le encanta utilizar al parecer esta palabra en el Evangelio, se postró. Y si nosotros vamos al griego, y no le voy a dar la palabra griega, pero sí lo que significa, y es que este hombre adoró a Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Bueno, esta misma palabra la encontramos en Mateo 2:2 en cuanto a los hombres sabios que vienen del oriente, los reyes magos, dirán algunos. Y dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta es la misma palabra que Mateo está utilizando aquí. O sea que este principal de la sinagoga no viene de cualquier manera. El hombre ha reconocido que Jesús es el Mesías, que Jesús es el esperado y que Él tiene el poder no solo para sanar, sino para levantar de entre los muertos. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En este evangelio, hasta este momento, no hay indicios de ninguna resurrección. Este hombre nunca ha visto una resurrección, nunca ha visto que alguien se levante de entre los muertos, pero si es un principal de la sinagoga, él conoce las Escrituras. Él conoce las Escrituras y sabe que hay un Dios poderoso que puede levantar aún de entre los muertos. Este es un verdadero hijo de Abraham que reconoce lo mismo que Abraham reconoció en su momento. Si yo matase a mi hijo Isaac, Dios tiene el poder para levantar de entre los muertos. Así que acudo a Él porque este no es más que Dios. Este es Dios mismo. Este es Dios encarnado. Este es Emmanuel, Dios hecho carne. Y vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo, un elemento de ese título de nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios
con nosotros. Dios hecho hombre. Este no solamente es Dios hecho hombre. Y aquí vemos que nuestro Señor Jesús es accesible. A Él se puede acceder. Un hombre principal de la sinagoga, sí, un hombre muy importante, sí. Nuestro Señor Jesús estaba enseñando la palabra, pero hay una urgencia acá y nuestro Señor Jesucristo acude a eso. Nuestro Señor Jesús es accesible, nuestro Dios es accesible, no como los dioses griegos. Para quienes han estudiado la historia, entendemos que los griegos tenían que lacerarse porque ellos creían que los dioses eran algo totalmente trascendente, algo que no se podía tocar, algo que tenía una exclusividad solamente para sacerdotes, pero nuestro Dios es inmanente, nuestro Dios toca al hombre. Y eso es el cristianismo, no la urgencia, no la mano del hombre tratando de conectar con Dios, Dios acercándose al hombre. Nuestro Dios es accesible. Y Mateo 9:19 dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Jesús se puso de inmediato en acción. Hay una urgencia aquí, me pongo en acción, y eso es lo que el griego nos quiere dar. De inmediato nuestro Señor Jesús se paró. ¿Por qué? Porque había algo que traería gloria a Dios el Padre, y Él acude a esto, la voluntad de Dios. Y entre este preludio, mientras nuestro Señor Jesús se levantó y siguió con sus discípulos, se puso en acción inmediatamente, dice el versículo 20, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, y se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y usted pensará, bueno, ¿cómo encaja esto dentro de esta narrativa? Vemos que Mateo quiere hablar acerca de la muerte, pero hay como un preludio aquí. Hay una interrupción, y yo quiero llamarla una interrupción controlada, porque aunque Mateo no nos presenta esto, los demás evangelios sí nos lo presentan, en el sentido de que esto se presenta como una interrupción que hace que nuestro Señor Jesucristo tarde un poco más para llegar a donde la hija de Jairo. Y al no poder llegar a donde la hija de Jairo, nosotros diríamos, la hija muere. Pero no para nuestro Señor. Esto es una interrupción controlada por Dios para mostrar la gloria de Dios y el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Esto es un preludio, algo que encaja aquí como un paréntesis para mostrar, para que la hija de Jairo muera y nuestro Señor Jesús y Dios el Padre puedan ser glorificados enormemente al levantar a la hija de Jairo. Jesús constantemente sufre interrupciones repetidas durante su ministerio terrenal. Y el hecho de que ninguna interrupción, de ninguna de estas intrusiones lo pusiese en aprietos a Él, es por una razón. Es que Él controlaba todo. Él tenía todo bajo control, de modo que por el momento se viera perdido o angustiado por lo que estuviera pasando. Él no pasaba por ello. Él no le dice a esta mujer, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿No ves que hay un principal acá? ¿No ves que hay alguien que es más importante que tú y que tiene unas razones más importantes que tú? Permíteme ir. ¿Por qué me detienes? Porque aquí dice que la mujer le tocó, pero el griego dice que se aferró, como cuando nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos y dice a la mujer que lo ve por primera vez, no, déjame ir, no te aferres a mí, porque me es necesario primero ir al Padre. Esta es la misma intención, esta mujer de alguna manera se aferra a Él. Mostramos aquí que estamos tratando con el Hijo del Hombre, que también es el Hijo de Dios, controla todo. Y Emmanuel significa eso. No estamos tratando con cualquier hombre, no estamos tratando como los judíos quisieran de pronto darle a nuestro Señor Jesús
el beneficio de la duda, el beneficio de que si de pronto Él es el Mesías. No, Él es el Mesías. Este es Emmanuel, aquel que tiene el control sobre la muerte, aquel que tiene el control sobre las circunstancias. Y en ese sentido, nuestro Señor Jesucristo no es víctima de las circunstancias. Todo en precisión con nuestro Señor Jesús, todo lo que sucedió con Él fue orquestado desde la eternidad pasada. Y Él lo controla. Y aquí vemos a una mujer con un flujo constante de sangre, y no quiero tomarme mucho tiempo acá, pero su condición ahora era tal que ceremonialmente esta mujer había sido totalmente discriminada. Había un estigma para esta mujer. Y aquí vemos este elemento nuevamente, y quiero que usted lo note y quiero destacarlo, y es que urgencia. Tanto Jairo como esta mujer tienen una urgencia que entienden solo Jesucristo puede lidiar con ella. Un flujo de sangre constante, un flujo de sangre sufrido por 12 años, ella necesita de Jesucristo. Tanto Jairo como esta mujer demuestran una profunda desesperación y también fe. No sé si usted ya lo notó, pero desesperación y fe son elementos que deben de estar en el Evangelio. Desesperación y fe son elementos que deben estar cuando usted predica el Evangelio y cuando usted viene en los méritos del Evangelio. ¿A qué me refiero con esto? A que si usted no ve realmente su condición, usted no va a venir a Cristo desesperado. Si usted no entiende que usted está muriendo sin esperanza alguna, si usted no entiende que para usted no hay un futuro promisorio, y eso cala en su corazón, hace mella en su corazón profundo, en usted no va a haber una desesperación. Nuestro Señor Jesús tiene esa idea cuando Él dice: yo no vine a estar con los justos, yo vine a estar con los pecadores. Y no es que los fariseos fuesen realmente justos, es que ellos no veían su condición, es que ellos no lamentaban su condición, es que ellos no estaban como Jairo y como esta mujer, ellos no estaban desesperados por su condición, no veían realmente su condición, y esto no permitía que viniesen a Cristo. Usted tiene que estar en la peor de las condiciones, o por lo menos entender que usted está en la peor de las condiciones para poder ver a Cristo como el único que usted necesita. Y tiene que tener fe, porque un hombre que es crucificado en una cruz, como el peor de los criminales, realmente puede salvar a alguien desesperado. Usted tiene que creer en ello, tiene que creer en esa verdad. Y proseguimos, y Mateo 9:22 nos dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Nuestro Señor Jesús no solamente es accesible, nuestro Dios no solamente es accesible, nuestro Dios es compasivo. El Señor Jesucristo muestra compasión enorme. Constantemente vemos la compasión de nuestro Señor Jesús. Ten ánimo, hija. ¿Y dónde hemos visto esta frase? Ten ánimo, ten ánimo. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor Jesús a esta mujer? No temas. No temas. ¿Recuerda que nosotros ya estudiamos la curación del paralítico? Y nuestro Señor Jesús utiliza las mismas palabras. Ten ánimo, no tengas temor, es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. Hija, tu fe te ha salvado. Y esta palabra es magnífica acá, porque no tiene nada que ver con la curación física de la mujer. Tiene que ver con su salvación espiritual. Note que está diciendo: tu fe te ha salvado. Y aunque usted no lo puede ver aquí, en el griego sí hay una diferencia. Sí hay una gran diferencia. Cuando el Señor limpia de alguna enfermedad a alguien, no necesariamente lo hace por la fe de ellos.
Vemos que hay un centurión que quiere que su siervo sea sanado y le dice, sánalo, sánalo. ¿Y por la fe de quién este siervo es sanado? ¿Por la del siervo o por la del centurión? Pero aquí es diferente, porque aunque el Señor utiliza, o los evangelios utilizan una palabra para limpieza que es catarizo, que es de donde se deriva nuestra palabra catarsis, una limpieza, aquí hay una palabra totalmente diferente, y es que nuestro Señor Jesús aquí no solamente la está liberando de una opresión física, la está liberando de una opresión espiritual, le está dando vida, y en relación a nuestro texto, nuestro Dios, nuestro Cristo, es Emmanuel, el Rey que tiene el poder para dar vida y vida en abundancia. Así que nuestro Señor Jesús es compasivo. Este acontecimiento, damas y caballeros, trajo sanidad y paz para con Dios. No solamente sanidad física, paz para con Dios. Versículo 24, y cuando Jesús llegó a la casa del jefe y vio a los flautistas y a la gente armando ruido, les dijo, retiraos. Mateo y Marcos describen el ruidoso, clamoroso y desordenado grupo. Aquí hay un grupo que está gritando. Estos son endechadores profesionales, contratados precisamente para esto. Los judíos tenían esta tradición. Endechadores profesionales, hombres y mujeres que llorasen para que en la reunión hubiese como un ambiente sombrío. Pero aquí vemos algo. Jesús comprendió, al echarlos de allí, comprendió primero que gran parte de esta ostentosidad que se estaba dando, este despliegue de dolor, era falto de sinceridad. Allí no había tal sinceridad. Estos eran profesionales para llorar, para endechar al muerto, y por lo tanto esto era inapropiado. No hay algún dolor acá, así que nuestro Señor Jesús los echa de allí porque Él sí va a hacer algo que es apropiado y sincero. Y segundo, que en este caso particular la muerte no iba a tener la última palabra. Ordenó a los bulliciosos que salieran de la habitación donde yacía la niña muerta. El versículo 24 nos dice, y les dijo, apartaos porque la niña no está muerta sino duerme, y se burlaban de él. Y aquí encontramos un eufemismo, pero cuando nosotros encontramos un eufemismo, no solamente debemos quedarnos con que nuestro Señor Jesús quiere alivianar la palabra más brusca, que es muerte. No es solamente que nuestro Señor Jesús quiere alivianar el ambiente, ocultando la palabra muerte, sino que Él tiene algo en claro. Él quiere explicar algo y Mateo nos quiere dar ese énfasis. No solamente este eufemismo quiere ocultar una palabra. Nuestro Señor Jesús, quien es el dador de la palabra, y si la palabra, como ya vimos en Eclesiastés, nos llama a que es un acto sabio, a considerar la muerte, nuestro Señor Jesús no contradice su palabra. Nuestro Señor Jesús aquí no quiere ocultar la palabra. Nuestro Señor Jesús aquí no quiere que la gente se sienta incómoda con la palabra. La palabra muerte para algunos es una palabra innombrable, pero no para nuestro Señor Jesús. Lo que nuestro Señor Jesús quiere hacer con esto, con expresar este eufemismo, con dar esta connotación de que está dormida, no es para alivianar un poco, sino que Él quiere expresar una verdad. Y es que la muerte no tenía la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Esta niña en realidad está muerta. Hay algunos predicadores que dicen, la niña, estaba en coma, quitándole peso a lo que nuestro Señor Jesús realmente iba a hacer, que era ¿qué? Levantarla de entre los muertos. La niña no está en coma. La niña realmente está muerta, y lo veremos a continuación. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y la tomó de la mano y ella se levantó. Los otros evangelios dicen que el espíritu volvió a ella. El espíritu volvió a ella. O sea que ella se levantó de entre los muertos, no estaba en coma. Se levantó de entre los muertos, y esto es asombroso. Y aquí tenemos el clímax.
La gente se estaba burlando de él, de una manera jocosa. No es simplemente una sonrisa. No, estos se estaban burlando del Señor Jesús porque decía ella no está muerta, sino que duerme. Pero nuestro Señor Jesús los aparta y realmente da una connotación que nosotros debemos ver, y es lo que Mateo nos está mostrando acá. El clímax de esta porción. ¿Cuál es el clímax de esta porción? Bueno, el clímax de esta porción es que Jesús tiene la capacidad para levantar de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo puede levantar al muerto a aquel que está muerto y darle vida. Y esto como un presagio no solamente para aquellos que vamos a creer en Él, no solamente para nosotros que creemos en Él, sino para aquellos que aún no han creído y que están muertos espiritualmente. Jesús puede dar vida espiritualmente y a nosotros como creyentes nos levantará de entre los muertos. Y esa es la idea aquí. Escúcheme, querido amigo y hermano. La fama de nuestro Señor Jesucristo se divulga por todas partes. Y si nosotros recorremos el Evangelio de Mateo, para cualquiera que hasta este momento ha leído el Evangelio de Mateo, conscientemente debería haber llegado a una conclusión. Este es el cenit, este pasaje, o por lo menos el versículo 25, es el cenit, el clímax de lo que Mateo quiere presentar. Hasta este momento nosotros hemos visto que nuestro Señor Jesús, como ya lo vimos, tiene un título, y el título de nuestro Señor Jesús es que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí vemos algunos esbozos de esto. Mateo nos da algunos esbozos de esta realidad, tanto la naturaleza divina de nuestro Dios como la naturaleza humana de Jesucristo. La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo divina como la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos en que hay una mujer que toca los bordes del manto de nuestro Señor Jesús, y Él en los otros evangelios se pregunta, ¿quién me tocó? ¿Acaso eso no lo hace humano? Él no es Dios. ¿Acaso Él no puede saber quién fue? Pero nos muestra su humanidad. Y sus discípulos le preguntan, pero Señor, ¿qué es esa pregunta? La gente, el tumulto se está amotinando, aglomerando frente a ti, y por todos lados hay gente y tú preguntas, ¿quién me tocó? Pero a continuación los evangelios nos muestran que nuestro Señor Jesús dice, es que sentí que salió poder de mí. ¿Quién puede decir eso sino la divinidad? La divinidad, tanto Jesucristo como humano, tanto nuestro Señor Jesucristo como divino, lo vemos aquí de una manera perfecta. Y esto es maravilloso y esperanzador para nosotros, porque nos deja con enormes enseñanzas en que nuestro Dios, Jesucristo, quien es Dios, es accesible para cada uno de nosotros si venimos en la disposición correcta. Pero no solamente Él es accesible para nosotros, sino que Él es compasivo. ¿Hay alguna necesidad en ti, querido amigo, hoy que necesite ser satisfecha? Él es compasivo, Él sabe cuál es tu necesidad más profunda. Claro, pudiese ser la economía, claro, pudiese ser la enfermedad, pero hay una necesidad aquí que tú tienes, y con desesperación tú tienes que verla de frente. Y es que tú estás muerto en tus delitos y pecados y que no llegarás a ningún lugar si vienes altivo delante de Él. Pero si tú vienes realmente desesperado y con fe a los pies de Jesucristo, Él es compasivo y te dirá, no tengas temor, hijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Él es compasivo, Él es accesible. La Escritura dice que Él no echa fuera ¿a quiénes? A todo el que se acerca a Él de la manera correcta. Él es accesible, pero es compasivo. Y aquí vemos que Él sana también el acontecimiento, este acontecimiento trae sanidad, pero también trae paz para con Dios.
Y déjenme estar terminando con lo siguiente. Jesús, nuestro amado Señor Jesús, sufrió las dos muertes. Escúchame bien, sufrió las dos muertes para que tú y yo, quienes hemos creído en ese sacrificio, solo padezcamos el dolor de la muerte física. ¿Entendiste eso? Nuestro Señor Jesucristo sufrió las dos muertes para que tú y yo, quien hemos creído en ese sacrificio, solo padezcamos el dolor de la muerte física. Allí en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo estaba agonizando, su cuerpo herido como una llaga, como nos lo dice la Escritura. Él estaba agonizando allí y su cuerpo perecería allí. En ese momento su cuerpo perecería allí. Después sería levantado. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?, sufre las consecuencias de la segunda muerte, separado totalmente de Dios. Y si nosotros definimos la muerte como separación, la primera muerte es la separación de esa parte inmaterial, de la parte material, y la segunda muerte es esa separación del espíritu de su Creador. Nuestro Señor Jesucristo sufrió las dos muertes para que quienes hemos creído en ese sacrificio, allí nuestro Señor Jesucristo agonizando, solo padezcamos el sufrimiento de la muerte física. Y esto por un periodo de tiempo. Por un periodo de tiempo. En ese sentido, damas y caballeros, el creyente puede mirar de frente a la cara de la muerte con esperanza y con valentía. Con valentía. He escuchado a muchas personas, o por lo menos de parte de pastores, de estar allí en el lecho de muerte de algunas personas y sentir un profundo dolor porque aquellos que toda su vida profesaron la fe, al final de sus días sienten un temor angustioso. No es que no haya temor, pero hay un temor angustioso por la muerte, y aún de parte de aquellos que dicen creer en Cristo Jesús. Si estas verdades, mi querido hermano, no te dan valentía, no sé qué lo hará. Podemos mirar a la cara de la muerte con esperanza y valentía, con esperanza y valentía. Un día pasaremos por ese camino, el camino de todos los vivos, como dice la Escritura. Todos pasaremos por la muerte, pero podemos pasar por la muerte con valentía, porque estas verdades que nosotros vemos acá nos animan y nos dan valentía. Nuestro Señor Jesucristo es el poderoso, victorioso sobre la muerte, y puede darnos victoria sobre la muerte. ¿Y por qué podemos nosotros mirar la cara de la muerte con valentía? Sencillamente porque nuestro final será bueno. Nuestro final será bueno. Primera a los Corintios 15, 54 al 55 nos dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció. Te venció. Cristo Jesús venció a la muerte, venció el pecado, venció al maligno y nos da victoria a nosotros sobre la muerte. Este pasaje nos recuerda que a través de la obra redentora de Jesucristo, la muerte ha sido vencida y transformada en victoria. La muerte ya no tiene el poder final sobre aquellos que creen en Él. La muerte no tiene el poder final sobre aquellos que creen en Él. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús quería darles a entender a todos estos endechadores. La muerte no tiene el poder final ni sobre mí, ni sobre quienes van a creer en mí. Yo me levantaré de entre los muertos y quienes me sigan se levantarán de entre los muertos. Eso nos debe traer gran esperanza. Así que esto, como un presagio, esta obra magistral de nuestro Señor Jesús, poderosa de nuestro Señor Jesús, mostrando su poder sobre la muerte, es un presagio de que Él se levantará de entre los muertos. Recuerde ese pasaje en donde nuestro Señor Jesucristo dice:
Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y tengo el poder para volverla a tomar. Y él dice delante de aquellos que lo instigaban, él dice, ningún poder tendría sobre mí si mi Padre que está en los cielos no te lo da. Así que nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo y la voluntad del Padre, se levantaría de entre los muertos. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que aunque la muerte trae dolor, angustia, sufrimiento, escucha este último pasaje, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nuestro Señor Jesús es el victorioso sobre la muerte. Él es el dador de vida y no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más súplica ni angustia, porque las primeras cosas pasaron y Él ya venció y Él ya fue victorioso y nosotros somos victoriosos en Él. Un día nos levantaremos de entre los muertos porque hemos creído en aquel que ha vencido a la muerte en la cruz del Calvario. Oh amigo mío, cree en Cristo Jesús y vencerás la muerte y serás victorioso sobre el temor de la muerte y te levantarás de entre los muertos un día en esperanza y en gloria. Vamos a orar. Oh amado Dios, oh bendito Rey, tu palabra es magnífica, tu palabra es perfecta. Qué buenas nuevas, qué buenas nuevas. No hay por qué temer. Miramos a la muerte con valentía, porque no hay más muerte para nosotros, no hay más ira para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, victorioso sobre la cruz, nos da vida y vida en abundancia, vida en abundancia. Ayúdanos a creer en esa enorme verdad de que ya no hay más muerte para aquellos que han creído en Cristo Jesús, porque te lo rogamos, buen Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, pidiéndote que en los méritos de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, des vida a aquellos que hoy están muertos en sus delitos y pecados. Amén y amén. Dios les bendiga.